Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, la, la, la. Levanta tus manos.
Saludos hermanos, un saludo especial para todos ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Esperamos que estemos meditando durante la semana en lo que dice la palabra del Señor y estemos listos hoy para compartir la palabra de Dios y poder invitar a otros, instruirnos nosotros también para poder ayudar a otros a comprender la palabra del Señor. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por darnos la oportunidad de poder llegar hasta nuestros hermanos por medio, Señor, de la tecnología, Padre, que usted ha puesto en nuestras manos en estos tiempos. Bendice a cada hermano que escucha, permite que tu palabra pueda hablar a cada corazón de acuerdo a su necesidad. Bendice a Panamá, Padre. Permite, Padre, que Panamá te conozca, Señor, y te obedezca, Señor. Que muchas personas, Padre, que aún no te conocen, puedan ser tocadas por el Espíritu Santo, Señor, y puedan, Padre Celestial, ser movilizadas, Padre, por tu iglesia, para que te busquen, Padre. Guárdanos, esté con nosotros y dirige todo lo que hagamos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título de la meditación de hoy, el carácter del cristiano frente a grandes pruebas. El carácter del cristiano frente a grandes pruebas. Y hoy vamos a hablar acerca de tres personajes muy importantes en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel. Y estos tres personajes son amigos, o fueron amigos de Daniel cuando estuvieron en Babilonia. Y el carácter de estos amigos de Daniel nos enseñan a nosotros grandes cosas y nos transmiten lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como creyentes hagamos. El hecho de no negar nuestra fe ante cualquier circunstancia que se presente. Estar siempre listos para obedecer antes que a los hombres, obedecer a nuestro Señor. Y el texto para el mensaje de hoy lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículos del 14 al 22. Daniel 3, 14 al 22. Nos dice la palabra del Señor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si pues, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esta es la historia de tres hombres muy creyentes en Dios. Tres hombres con un carácter distinto a la mayoría de sus semejantes en esa época. Si ustedes recuerdan la historia de estos muchachos cuando llegaron a Babilonia, dice la Biblia que ellos pidieron no contaminarse con la comida del rey.
Ellos sabían que eran de un pueblo distinto, que conocían al verdadero Dios y no lo negaron en ningún momento en medio de las circunstancias. Y es lo que nos necesitamos nosotros en estos días. El hecho de que nosotros podamos identificarnos plenamente como creyentes en el mundo a pesar de todo, a pesar de que las personas no nos acepten por ello, ni acepten nuestras costumbres, ni acepten los valores en los cuales nosotros estamos siendo formados. Pero de hecho, hoy el mundo necesita personas con este carácter, con el carácter de estos tres grandes hombres. La vida de éxito en el camino de un creyente se determina por su comportamiento ante las grandes pruebas. El título del mensaje: carácter del cristiano frente a grandes pruebas. Muchos de nosotros no nos hemos enfrentado en nuestra vida cristiana con pruebas como las que tuvieron sometido grandes personajes bíblicos como a los que nos referimos hoy, como Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, la determinación de obediencia al Dios vivo de estos hombres puso a prueba su gran fe en Dios y no dudaron en poner su vida ante una muerte cruel por dejar claro su confianza en el Señor, aún en condiciones tan adversas para ellos. Resumiendo un poquito, antes de los pasajes que acabamos de leer, la Biblia nos narra aquí en Daniel que Nabucodonosor hizo una estatua enorme y la convirtió en su Dios y ordenó que todos los habitantes de Babilonia, todo el que estuviera por allí cerca, honrara esa estatua. Y sabe, estos tres hombres, amigos de Daniel, no dudaron en ningún momento. Nunca se veneraron esa estatua porque sabía que era una estatua de bronce, una estatua de metal, una estatua que no tenía vida y no era Dios. Y no dudaron en seguir adorando al verdadero Dios. Y esto hizo que sus enemigos los acusaran delante del rey Nabucodonosor. Lo que encontramos aquí es el enfrentamiento entre Nabucodonosor y estos hombres que decidieron honrar al Señor a pesar de las circunstancias adversas que los rodeaban. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, pero no a honrar a una estatua que no era Dios. El mundo que nos rodea quizás nos amenaza con consumirlos en un horno de fuego. Tal vez el mundo que nos rodea no nos amenaza para consumirnos o para darnos una pena tan severa como meternos en un horno de fuego porque somos creyentes. Pero nos hace ofrecimientos que nos invitan a desobedecer constantemente los mandamientos de nuestro Dios y al final puede conducirnos eternamente al lago de fuego en el infierno. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que ver y pensar. Como creyentes debemos ser fieles y debemos rescatar a mucha gente del horno de fuego del infierno y traerlo a la luz verdadera de Cristo Jesús. No dejarnos arrastrar, como está ocurriendo en nuestra época con muchos creyentes que se dejan arrastrar por el amiguismo, entre comillas, o por las riquezas, o por el prestigio, la honra. Ninguna de esas cosas debe hacer que el creyente se desvíe de esa verdad que ha conocido en Cristo Jesús el Salvador. Es por ello que necesitamos ser cristianos de carácter, que podamos decirle no a los ofrecimientos del pecado, aunque ese no determine pérdidas de beneficio por defender con firmeza la verdad y una moral que no admite actos que distorsionen el buen comportamiento dentro de una sociedad que necesita una guía que la conduzca a Dios. ¿Sabe? Hoy es importante, muy importante que nosotros los creyentes mantengamos los valores cristianos en los cuales hemos sido formados, porque el mundo necesita luz. Hay mucha gente que siendo
hijos de luz se comportan como hijos de las tinieblas, dejándose avasallar por los ofrecimientos del mundo, pero dejando a un lado la fidelidad que Dios requiere de cada uno de nosotros como creyentes. Dios quiere que nosotros seamos fieles, que nosotros caminemos en el camino correcto que nos conduce a la eternidad y que no nos dejemos arrastrar por las luces de este mundo ni por los ofrecimientos de este mundo. Ante un mundo sin prejuicios para pecar, dado a aceptar pequeñas cosas para vender su integridad, ¿cómo debe actuar el creyente en Cristo? Y quiero compartir con ustedes 3 aspectos importantes que nos ayudan a pensar cómo debe ser nuestro comportamiento como hijo de Dios ante otra gente que se dice hijo de Dios pero que está vendiendo su fe, y ante un mundo que no conoce al Señor y que no reconoce a Jesús como su Salvador. En primer lugar, debemos saber que no dudar ante un ofrecimiento ilegal para decir no. O sea, nosotros no debemos dudar en ningún momento decirle no a un ofrecimiento ilegal, un ofrecimiento que sabemos que no honra a Dios y que está lejos del comportamiento de una persona que ha conocido a Jesús. En la vida del creyente habrá ofrecimientos que ponen en juego su integridad y nosotros debemos tener cuidado. El versículo 15 de este pasaje que leímos en Daniel capítulo 3 nos dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos? Ese fue el ofrecimiento de Nabucodonosor a estos 3 hombres, a estos 3 varones. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y mire la amenaza de este rey y el atrevimiento ante un Dios poderoso como el que nosotros tenemos, que es el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Mire lo que dijo: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¡Qué atrevimiento de este Nabucodonosor! Mire la pregunta que hizo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por supuesto que no iba a ser ni un Dios de los que adoraban las personas de Babilonia. Iba a ser el supremo Dios, el creador del universo, el hacedor de todo, el que iba a librar a estos muchachos del fuego del horno ardiendo. Ese Dios en el cual, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que está con nosotros hoy, que nos ayuda en medio de las dificultades. Hay muchas personas hoy día que no son sometidos a un horno de fuego, pero que venden muy barato su fe, venden muy barato sus valores. Ante un ofrecimiento cualquiera, se olvidan que son creyentes y se olvidan que representa la sal y la luz de la tierra y se apartan de los caminos correctos que nos lleva a la eternidad. Nosotros hoy día debemos saber que como creyentes debemos vivir una vida íntegra, una vida que diga no al pecado, una vida en la cual las personas pueden confiar. Sabe, hay muchos de nosotros trabajamos en empresas privadas, otros trabajamos en el gobierno, pero en la labor que Dios nos ha puesto hoy, en cualquiera que sea, debemos hacerlo de la mejor manera, sin sacar provecho. La ética
en el trabajo, debe ser una práctica usual en el creyente. Y más allá de la ética que dicta nuestra empresa, la ética que dicta nuestro Dios por medio de la Sagrada Escritura, debe estar presente en cada una de las cosas que nosotros hacemos. No debemos aceptar coimas. No debemos aceptar regalos para aligerar documentos, para aligerar un trabajo, para influenciar ante una persona más arriba de nosotros para que se gane un contrato o para que se dé un contrato a un amigo nuestro o para que aligere unos documentos. No, debemos ser totalmente íntegros. Mire lo que nos dice Salmo capítulo 37, el versículo 28. Salmo capítulo 37, el versículo 28 nos habla, nos da un consejo acerca de la integridad. Salmo 37, el versículo 28 nos dice la palabra del Señor. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dios, dice el versículo 28, porque Jehová ama la rectitud. Nosotros debemos actuar siempre con rectitud. Debemos actuar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no debemos sacar ventaja, por ejemplo, de nuestro liderazgo. Hay muchas personas que cuando llegan a una posición de liderazgo reconocen únicamente a sus amigos y le dan ventaja a sus amigos. Mire, es triste que, por ejemplo, en nuestra iglesia o en una de las iglesias evangélicas cualquiera, cuando vamos al campamento, hay un grupo de personas que se encargan de la distribución de la comida. Y cuando ven al grupo más cercano a ellos, la porción para este grupo no es igual que los demás. Se crece un poquito. Y sabe, esto no debería ser dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos actuar con rectitud en todos los aspectos de nuestra vida. Cualquiera cosa que Dios nos permita hacer, debemos hacerla con rectitud. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados como panameños a jugar vivo. ¿Sabe? Eso de jugar vivo debe descartarse de la práctica del panameño. Nosotros debemos respetar a las personas y actuar con los valores establecidos por la palabra de Dios. ¿Sabe? Algunos de nosotros muchas veces saca provecho. Si estamos en una fila y vamos a entrar a un lugar, si vemos a un amigo que está por ahí adelante, oye, por favor, ¿me puedes colar ahí? Qué triste para un creyente. El creyente no debe hacer eso. El creyente debe actuar con rectitud. El creyente no debe sacar ventaja de la posición donde se encuentra. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículos 2 y 3. Proverbios capítulo 21, versículos 2 y 3 nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. ¿Sabe? Hoy día nosotros como creyentes debemos extender los valores que la Biblia nos ha enseñado a la gente que no conoce a Cristo, que no conoce la Biblia. Especialmente en la cultura que vivimos nosotros, una cultura de sacar provecho. ¿Sabe? Hay mucha gente que si no pagar la luz durante el mes, para ellos sería excelente, perfecto. Y como la energía está caro, algunas personas hacen
trampas en sus medidores. Algunos de estas prácticas le ha costado la vida a mucha gente. Otros usan la telaraña, por ejemplo, para conectarse en los cables de una manera indebida. Y también esto ha causado muerte en muchas personas. ¿Saben? Nosotros debemos ser honestos. Si yo no puedo tener, por ejemplo, la luz eléctrica en mi casa porque no la puedo pagar, entonces seguiré alumbrándome con la guaricita que tengo hasta que el Señor me provea lo necesario para que en mi casa haya energía eléctrica. Pero no debo robarla. Lo mismo pasa cuando robamos agua, por ejemplo. Nos pasamos toda la vida usando el agua, pero nunca pagamos. No, debemos actuar con rectitud. Dice el Proverbio capítulo 21 que Jehová ama la rectitud. Ama la rectitud. Dice el pasaje que muchas veces nosotros creemos que estamos actuando bien, pero Dios sabe si nuestra actuación es correcta o no. Por eso debemos comparar los valores en los cuales nosotros vivimos con la palabra del Señor. ¿Qué haría mi Señor Jesús en una ocasión como esta? Cuando usted está allí en la fila y su amigo lo llama para que se cole en la fila, ¿qué haría Jesús en una posición como esta? ¿Qué haría Jesús ante una situación en la cual puedo sacar provecho y nadie lo sabe? Lo sabe Jesús, lo sabe, Dios lo sabe. No debemos sacar ventaja de nuestro liderazgo. No debemos aceptar coimas, usar nuestra posición para beneficiar a los conocidos, aprovechar la falta de conocimiento de alguien para sacar ventaja. Se da muchas veces. ¿Sabe? A veces nosotros vamos a un almacén a comprar un artículo que no conocemos mucho y nos lo venden caro, con muchos ofrecimientos, y al final el artículo no resulta ser como el que nosotros realmente estábamos necesitando. No, dieron un mal mensaje. Y ojalá nosotros los creyentes, empresarios creyentes, trabajadores creyentes, vendedores creyentes, no actuemos de esa manera, porque dice la Biblia que Jehová pesa los espíritus. Él ve cada una de nuestras actuaciones. Nabucodonosor le hizo un ofrecimiento que iba en contra de los principios de los amigos de Daniel. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Sabe? Ellos dijeron, preferimos que nos eche en ese lago de fuego, pero no vamos a adorar esa estatua que no es Dios. Nos falta a nosotros hoy día ese carácter para decir no al pecado, para no aceptar ofrecimientos de políticos, por ejemplo. ¿Sabe? Hoy día la mayoría de la gente vende su voto. Es una práctica desleal e inmoral. Y lo vendemos muy barato. Parece que nuestra conciencia nos cuesta mucho. Un saco de cemento o 5 sacos de cemento, algunas hojas de zinc, algo así. Y nos olvidamos que somos creyentes y vendemos nuestro voto. No, la Biblia dice que nosotros no debemos sacar ventajas y debemos actuar con rectitud en todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, el cristiano de hoy necesita mostrar su carácter al mundo diciendo no al pecado. ¿Cómo podemos ser diferentes ante el mundo? Viviendo una vida santa que honre al Señor, diciendo no al pecado. ¿Sabe la respuesta de estos muchachos después del ofrecimiento de Nabucodonosor? ¿Qué quería Nabucodonosor? Simple para Nabucodonosor. Simplemente tienes que arrodillarte a esa estatua. Arrodillarte a esa estatua.
y adorarla. Eso es simple. Pero para estos jóvenes que habían sido instruidos de acuerdo a las enseñanzas bíblicas de su tiempo, no había honra para ningún Dios que no fuera Jehová. Así que ellos se negaron. Tuvieron carácter para negarse. Mire lo que dice el versículo, los versículos 16 al 18 de Daniel 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este tema. ¿Qué le dio? No lo vamos a pensar. Cuando nosotros tengamos un mal ofrecimiento para hacernos caer de nuestra lealtad a Dios o para hacernos apartarnos de nuestros principios bíblicos que hemos adquirido, de nuestro código de ética, no debemos ni pensarlo, debemos actuar inmediatamente para decir no al pecado. El versículo 17 nos dice: he aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fue una bofetada directa al ofrecimiento de Nabucodonosor. Y es lo que nosotros debemos hacer ante el pecado. Debemos responder con firmeza cuando alguien insinúa o nos insinúa alguna práctica que no vaya de acuerdo a los principios cristianos. Debemos responder inmediatamente. No debemos quedarnos pensando. No debemos decir: déjame ver, mañana te doy una respuesta. No, inmediatamente decirle no al pecado. ¿Sabe? Los muchachos que están en las escuelas, que dentro de poco van a empezar su año escolar presencial, gracias a Dios, en ocasiones se le presenta podríamos decir, la oportunidad de desistir de sus valores cristianos. ¿Sabe? Quizás algún amigo tiene la clave del examen y se la ofrece. Qué fácil, nada más tiene que aprenderte toda la clave y pasarás tu examen rápido. No tienes ni que estudiar, solamente apréndete la clave y vas a ir bien. No, el creyente no debe, y los jóvenes creyentes, nuestros jóvenes que están en la escuela, no deben aceptar de ninguna manera ese ofrecimiento. No, debemos esforzarnos. Hay muchos políticos, por ejemplo, que le ofrecen a un creyente una posición, una alta posición en el gobierno, sin que esta persona esté preparada para eso. ¿Y qué va a hacer cuando llegue allá arriba a esa posición? Simplemente hacer una simple botella, como vulgarmente se dice. No, el creyente no debe aceptar propuestas como esa. Si usted acepta un trabajo es porque usted tiene la capacidad para realizar ese trabajo. Tiene que ser honesto. Y si usted ofrece un trabajo, usted debe estar seguro que usted tiene la capacidad para dar lo que el cliente requiere y debe hablarle siempre con la verdad. El cristiano de hoy debe mostrar, al igual que estos jóvenes mostraron a Nabucodonosor, un carácter, podríamos decir, afirmado en nuestro Señor Jesucristo. El genuino creyente en Cristo no se deja intimidar ante un ofrecimiento que atente con sus principios cristianos. Mire cómo respondieron estos muchachos rápidamente. No lo pensaron. Muchachas, jóvenes, cuando un joven sea cristiano o no,
le haga una propuesta indecente, no hay ni siquiera que pensarlo. Hay que decir inmediatamente no. No, porque soy hija de Dios. Y lo mismo sucede con los jóvenes creyentes. Cuando en el mundo le hagan una propuesta indecente, usted también tiene que decir no, de cualquier índole. Hoy día los narcotraficantes están reclutando gente para sus malos negocios. El creyente debe decir no. Si alguien usted trabaja en un lugar y tiene una posición especial y alguien quiere que usted de una manera u otra cometa una falta en su empresa para favorecerlo a él, usted inmediatamente tiene que decir no, porque usted es un hijo de Dios, porque usted tiene principio. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y saben, nosotros padecemos por las pruebas. Las pruebas no son sencillas, no son fáciles. ¿Cómo piensa usted que estaba el corazón de estos muchachos? Posiblemente estaban llenos de incertidumbre, pero confiaban en su Dios. Ellos no sabían si el fuego lo iba a consumir o no. Tenían la certeza de que Dios le iba a ayudar en esta vida o en la otra. Pero ellos no dudaron. De la misma manera, nosotros debemos saber que Dios no nos abandonará a nosotros nunca. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, el versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Grábese ese pasaje en su mente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Diariamente nosotros estamos sometidos a muchas tentaciones. Y sabe, cada día nosotros tenemos la oportunidad de hacer decisiones. Hacemos decisiones cuando vamos hacia nuestro trabajo en la mañana. ¿Por qué ruta me voy? Si excedo no la velocidad, ¿cómo hago si voy tarde? ¿Qué le digo al jefe cuando llego? Me quedé dormido. O invento algo como todo el mundo inventa para quedar bien. No, el creyente tiene que ser íntegro en cada una de sus acciones, en todo lo que hace. Como hijos de Dios, ante los ofrecimientos indignos que nos llevan a pecar, debemos refugiarnos en la palabra del Señor y fortalecernos en ella, fortalecernos en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El creyente debe estar viviendo en su mente la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que me convienen? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos convienen, pero decidimos desobedecer al Señor y nos va mal en la vida.
Me conviene en la vida ser un buen esposo, fiel, íntegro, amar a mis hijos, educarlos, ser un hombre que ama a Dios y que lo demuestra en el servicio que hace a sus semejantes. Cada una de estas cosas, en estas cosas nosotros debemos pensar, nos dice la palabra del Señor. Todo lo de buen nombre. Como hijos de Dios, ante los ofrecimientos indignos debemos decir siempre no. En tercer lugar, a pesar de la oposición de los malvados, el creyente debe actuar con firmeza, sin declinar en el cumplimiento de los principios en los cuales ha sido instruido. ¿Sabe? Hay muchos padres que lloran a sus hijos porque están en la cárcel y se preguntan cómo ha sucedido si lo hemos educado con buenos valores. ¿Por qué se juntó con esta gente que le ha hecho mal y que lo tiene hoy en la cárcel? ¿Sabe? Simplemente porque nos apartamos de los buenos valores, de esos valores que la palabra de Dios nos ha confiado y en los cuales nosotros debemos persistir siempre. Nos alejamos de... Y al final la vida nos premia de acuerdo a nuestras acciones. Debemos ser firmes para decir no al pecado y llevar la vida digna que Dios quiere que como creyentes nosotros llevemos. Mire lo que nos dice Daniel, el versículo 3, del versículo 19 al 22. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe? Pero a pesar de esto, de lo que leemos aquí, de la ira de Nabucodonosor, Dios protegió a estos 3 varones. A veces nosotros nos dejamos intimidar por el pecado. Nos dejamos intimidar por la gente que no honra a Dios y fracasamos en nuestra vida cristiana. No. Usted tiene que decirle siempre no al pecado. ¿Sabe? Hay muchos transportistas, por ejemplo, que siempre están siendo tentados por los narcotraficantes, por la gente del mal vivir. Oye, por favor, tú me puedes llevar este paquete a un lugar. Me puedes recoger en tal lugar a tal hora que voy a traer una mercancía. Y muchas veces esta mercancía es robada. Y cuando la policía atrapa al infractor dentro del taxi, el taxista, que no ha tenido nada que ver, simplemente está cubriendo una carrera, también va a pagar. ¿Por qué? Porque estuvo involucrado por no decir no, cuando muchas veces sospechamos que una acción no es la adecuada. Un ejemplo grande de confianza en el Señor nos la da nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para defender la verdad de salvación que salva al hombre eternamente de una vida separada de Dios. Miren lo que nos dice San Juan, capítulo 19, versículo 10 y 11. San Juan, capítulo 19, versículo 10 y 11. Nos dice la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Sabe? Allí
ante Pilato, un poquito antes de dar su vida por cada uno de nuestros pecados, Jesús tuvo la oportunidad de hablar con Pilato y quizás salir libre de esa situación. Pero él no dudó en cumplir la misión a la cual había venido y dejó el ofrecimiento de Pilato a un lado. No le hizo caso. No le hizo caso. Porque él sabía que tenía un ser supremo, su padre, que lo ampararía y lo ayudaría en esta situación tan difícil. Respondió Jesús en el versículo 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Sabe? En medio de las dificultades, nosotros debemos saber que podemos vencer, que Dios nos da la capacidad para vencer. En medio de las pruebas, por defender la verdad del Evangelio, debemos confiar que Dios estará con nosotros en todo tiempo. Que cuando digamos no al pecado, el Señor nos recompensará. Nos ayudará a huir, a escapar de esa situación tan difícil. Y estará con nosotros en todo tiempo. Muchas veces nosotros decimos, oye, si yo hubiera aceptado ese negocio que me estaba ofreciendo el fulano de tal, hoy mi vida fuera diferente. No, porque tal vez ese negocio no era lo mejor. Y usted lo sabía. Pero hoy usted tiene a Jesús en su corazón y está gozando de libertad. Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 19. Nos dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, 16 al 19. Y que define el carácter de la gente de hoy y el cristiano que está en medio de ellos. Dice la palabra del Señor, Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No, ante las dificultades duras de la vida, no debemos preocuparnos. Jesús está con nosotros y nos dará la fortaleza, la fuerza para seguir adelante, para responder de la manera que debemos responder ante el pecado. Para concluir, al igual que los amigos de Daniel, el mundo de hoy necesita una consagración de los hijos de Dios. Como luz y sal de la tierra, debemos estar dispuestos a defender los principios bíblicos en los cuales hemos sido instruidos. Y la mejor manera de defender estos principios es haciéndolo realidad en nuestra vida. Yo no puedo decir que soy honesto si no practico realmente la honestidad en todo el sentido de la palabra. Soy honesto porque llego temprano al trabajo, porque marco a la hora precisa de salida, porque ocupo mi tiempo en el trabajo realizando las labores para las cuales me han contratado, porque soy fiel a mi esposa, porque me preocupo por mis hijos, por el hogar, por lo que Dios me ha dado. La Biblia dice que de esa manera nosotros vamos o podemos defender esos principios en nuestras vidas. La mejor manera de defender estos principios es haciéndolo realidad en nuestra vida, no claudicando ante los ofrecimientos pecaminosos del mundo, sino como hijos de Dios, viviendo la justicia que Dios nos ha enseñado y practicándola con nuestro prójimo. ¿Sabe? Dios nos fortalece. Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer la prueba
Y dice la Biblia que después de haber vencido la prueba, nuestra fortaleza será aún mucho mayor. Dios quiera que sea una gran realidad en nuestra vida el hecho de que nosotros podamos decir no al pecado, no a los malos ofrecimientos, no al involucrarnos en actos que hacen no solamente que nosotros pequemos, sino que la gente que está a nuestro alrededor peque. Si usted en este momento se siente agobiado por una prueba, quizás usted ha caído en esa prueba y no se ha levantado aún, yo le invito en esta hora para que se levante. El Señor está allí esperando que usted eleve una oración para perdonarle y para reintegrarlo nuevamente a la vida entre sus hermanos que Él quiere para usted. Si usted está allí abatido por una prueba y no ha decidido dar el paso para pedir perdón, yo le invito para que usted en este día ore conmigo. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por cuidarnos. Gracias por permitirnos transmitir este mensaje a nuestros hermanos. Pedimos una bendición muy especial, Padre, para que las personas que escuchen este mensaje puedan acercarse a ti. Oramos por aquellas personas, Padre, que han sufrido alguna situación dura y que han fallado, Padre, que se sienten desamparadas de ti y de todas las personas, Señor. Que usted, Padre, le aliente, le ayude y lo restablezca nuevamente. Ayúdale a pedir perdón, Padre. Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, por las veces que te hemos fallado, y pedimos, Padre, que su benevolencia esté con nosotros y nos haga, Padre, a caminar nuevamente por el camino que usted quiere llevarnos. Gracias por todo lo que ha hecho por este mensaje, Padre. Bendícelo, Señor, y permite que pueda llegar a todos los lugares donde usted quiere que se oiga, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer poder estar con ustedes en este tiempo y esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.